En efecto, se están cumpliendo 2 años de este acto oprobioso, criminal, de este gobierno, aliado con grupos de empresarios nacionales y sobre todo de capitales extranjeros, de estar buscando a toda costa, primero, dar un golpe, intentando dar un golpe para desaparecer al Sindicato Mexicano de Electricistas, buscando precisamente que se llevara a cabo una liquidación en el menor tiempo posible, como se dio a conocer precisamente en la noche de ese 10 de octubre de hace 2 años, en donde señalaba precisamente el anuncio de la extinción de Luz y Fuerza, la terminación de las relaciones de trabajo de más de 44,000 trabajadores y precisamente inaugurando uno de los procesos que yo podría señalar son contrarios no solamente a los principios constitucionales, sino a las normas de derechos humanos que hay en tratados internacionales y normas que finalmente este gobierno ha violado de una manera descarada. Quisiera señalar de que en efecto este decreto que se firmó violó diversas leyes y habría de señalar por un lado la relativa a la conservación al empleo que establece el artículo 123 constitucional. El artículo 123 constitucional en su apartado A establece de manera clara que toda persona tiene derecho a un empleo digno. Hay por lo menos 10 tratados en materia internacional que establecen estos principios: la Carta de la Organización de los Estados Americanos, la Carta de las Naciones Unidas, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de Pacto de San José de Costa Rica, la Convención sobre el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, entre otros. Podría señalar también el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Esto lo digo por lo siguiente: mientras que estamos discutiendo este tema relativo a la inconstitucionalidad, a la afectación a los derechos humanos, pasado 10 de junio se dio a conocer una reforma constitucional que desde mi punto de vista es trascendental y que viene a remarcar precisamente estas denuncias que hemos hecho de estas conductas que ha asumido este gobierno en contra de los intereses no solamente de los trabajadores, sino de la sociedad en general. Estas reformas constitucionales que entraron en vigor el pasado 10 de junio establecen una serie de aspectos fundamentales. Primero que nada, eleva a rango constitucional los derechos humanos y establece a partir de esa fecha un aspecto que aún sin haberse establecido en la Constitución, ahora se señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos, pero dice reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales. Pone en el mismo rango a la Constitución y a los tratados internacionales. El gobierno mexicano, derivado de 5 sentencias emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ha tenido que llevar a cabo una reforma constitucional que ha tenido la Suprema Corte de Justicia, a pesar de estar integrada en su mayoría por conservadores, que finalmente una situación de esta naturaleza tiene que ser acatada por el gobierno mexicano. Pero además hay otro aspecto muy importante que se señala. Dice que todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Estos 4 principios son fundamentales porque ahora están en la Constitución. Este principio de universalidad quiere decir que cualquier persona tiene acceso, tiene derecho en cualquier lugar que se encuentre
a estar ejerciendo los derechos humanos, pero también, por otro lado, habla de la interdependencia. Los derechos humanos son interdependientes porque no se puede afectar un derecho para insultar el otro. No se puede afectar, por ejemplo, la libertad de asociación para afectar el derecho de expresión de las personas. No se puede afectar el derecho de empleo para, en todo caso, estar priorizando algunos de estos derechos. Asimismo, esta Constitución establece de manera clara este principio de progresividad. ¿Qué es este principio de progresividad? Quiere decir que todas las acciones, todas las leyes, todas las normas, todos los reglamentos deben de ser siempre para superar las normas anteriores y deben de ser para beneficio de la persona. Esto quiere decir de que no puede haber una ley como la que se ha estado tratando de impulsar, como las reformas a la Ley Federal del Trabajo, o no puede haber estos tipos de empresas como las empresas terceristas o las empresas outsourcing que se llaman, que están afectando los derechos humanos de las personas porque están afectando su empleo, están afectando sus prestaciones, están afectando su seguridad social, pero también hay una afectación general para la sociedad entera en ese sentido. Este principio de progresividad es un tema fundamental al que yo me quiero referir de manera especial para señalar que este decreto, en efecto, que hace un momento hacía referencia el licenciado Carlos de Buen, plantea situaciones claras y precisas. La Ley Federal del Trabajo establece varias posibilidades de poder perder un empleo, llamándose de alguna forma. Habla del despido y habla en esta figura del despido de que el despido puede ser justificado o injustificado. Habla de la terminación individual de las relaciones de trabajo. En este caso, la terminación individual de las relaciones de trabajo se determina cuando se acaba la materia de trabajo, cuando muere el trabajador. También la ley habla de la terminación colectiva de las relaciones de trabajo, y esta establece en su artículo 434 que puede ser por causas de fuerza mayor, o el caso fortuito no imputable al patrón o su capacidad física o mental, o su muerte que produzca como consecuencia necesaria, inmediata y directa la terminación del trabajo, la imposterabilidad notoria y manifiesta de la explotación, el agotamiento de la materia objeto de una industria extractiva, el concurso o la quiebra legalmente declarada. En este caso, ninguno de los supuestos que establece la Ley Federal del Trabajo se llevan a cabo, porque finalmente el decreto lo que establece en esta disposición, quiero leer textualmente, dice que se explica los organismos centralizados, no se fuerza del centro, el cuerpo conservar su personal jurídico exclusivamente para los efectos del proceso de liquidación. La liquidación de luz y fuerza estará a cargo del servicio de administración de bienes, para lo cual tendrá las más amplias facultades para los actos de administración, dominio, pleitos y cobranzas. Dice el servicio de administración por sí mismo o por productos de terceros, intervendrá de inmediato para tomar el control y disponer de todo tipo de bienes. Dice también que coordinar las bases de liquidación derivada de la institución de luz y fuerza y deberá considerar la eficiencia, eficacia y transparencia en todo momento del proceso de liquidación. Dice, se respetarán los derechos laborales de los trabajadores de luz y fuerza del centro y las indemnizaciones correspondientes serán conforme a lo dispuesto por el contrato colectivo de trabajo, la Ley Federal del Trabajo y demás ordenamientos aplicables. Este aspecto es evidentemente fuera de toda norma, fuera de la Constitución, porque no permite, en estos casos que señalamos, en los casos de despido o terminación individual o terminación colectiva, ninguno de estos supuestos. Si estuviéramos hablando de una terminación colectiva, la ley establece que previo a esa terminación tiene que haber un juicio en el cual se emplace al sindicato y que efectivamente pueda defenderse como representante de los trabajadores para que se diera una causal determinación. Hay que señalar que